Soy Gerardo Chacón y voy a presentar el Binet en relatividad especial, que trata sobre la trayectoria de los planetas en el sistema solar. Si bien este cálculo ya había sido establecido rigurosa y satisfactoriamente por la relatividad general de Einstein, nosotros proponemos una alternativa más sencilla de calcular. Por supuesto, no con el mismo rigor, por lo tanto no hacemos énfasis en el significado físico de la misma, sino más bien en su posibilidad de resolver más sencillamente el cálculo de las trayectorias planetarias. Iniciaremos primeramente con una breve introducción sobre la solución del problema en base a la teoría general de la relatividad, cuyo núcleo fundamental son las ecuaciones de campo de Einstein, las cuales se indican acá, que están deducidas desde el formalismo tensorial, lo que asegura la invariancia de las leyes de la física bajo cualquier transformación de coordenadas. El que primero ofrece una solución para esta ecuación es Schwarzschild, quien propone una métrica, se parte de un espacio de suponer un espacio con simetría esférica y utiliza para ello las coordenadas esféricas en sus coordenadas radial y angulares θ y φ, a la que se agrega la coordenada temporal c diferencial de t. Él propone su métrica, o en este caso primeramente el elemento de medida o de distancia, manteniendo los mismos coeficientes métricos para las coordenadas angulares, pero proponiendo dos coeficientes métricos, uno para la coordenada temporal y otra para la coordenada temporal, a determinar. El coeficiente métrico asociado es t, donde observamos que los coeficientes métricos de las coordenadas angulares se mantienen como las coordenadas esféricas, mientras que acá están los dos coeficientes propuestos a determinar por Schwarzschild. Para resolver las ecuaciones de campo de Einstein, Schwarzschild propone igualar las componentes del tensor de Ricci a cero, específicamente en coordenadas esféricas. Él iguala las componentes del tensor de Ricci a cero, para luego determinar la geodésica y así obtener la trayectoria de los cuerpos, en este caso de un cuerpo masivo central y de un planeta de pequeña masa girando a través de él. Para ello, previamente debe determinar los símbolos de Christoffel, que son fundamentales para la obtención de la derivada covariante, es decir, una derivada generalizada que incorpora, no solo es válida para coordenadas lineales, sino que también incluye las coordenadas curvilíneas. Es decir, la derivada covariante necesariamente debe incluir los símbolos de Christoffel. Los símbolos de Christoffel, una vez obtenidos, que son los que se presentan acá, sirven para luego construir el tensor de Riemann y luego de su contracción obtener las componentes del tensor de Ricci. Acá están las componentes del tensor de Ricci, obtenidas desde la métrica de Schwarzschild. Y acá está el escalar de Ricci o tensor de curvatura de Ricci. En base a esto, y luego de algunas suposiciones matemáticas y físicas,
llega a la obtención de los símbolos que él puso a determinar, E sub 2 y, el coeficiente temporal, y E sub 2 lambda, el coeficiente métrico radial, el cual obtiene estas expresiones. Para el temporal, 1 menos 2m sobre r, y para el radial, E sub 2 lambda, lo mismo, pero invertido. Con lo que la métrica de Schwarzschild, en definitiva, es la que se observa acá, ya obtenido los coeficientes a determinar, donde adopta una constante m igual a 2 veces la constante gravitacional por la masa del cuerpo masivo central sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Con lo que también se obtiene la siguiente expresión equivalente. Ambas expresiones son equivalentes y comúnmente se encuentran en la literatura. En base a esto determina la ecuación de la trayectoria y posteriormente obtiene el cálculo del avance del perihelio de Mercurio satisfactoriamente con un grado de avance de 43 segundos de arco cada 100 años. Nosotros vamos a modificar levemente la métrica de Schwarzschild. Vamos a partir del mismo elemento de medida, los coeficientes E sub 2 y E sub 2 lambda a determinar, y manteniendo los correspondientes coeficientes métricos de las coordenadas angulares esféricas. Asociado, y se van a obtener los mismos símbolos de Christoffel que ya vimos. Vamos a obtener el mismo tensor, las mismas componentes del tensor de Ricci, tal como se observa acá. Y luego, como hicimos anteriormente, a partir de acá determinar los dos coeficientes métricos de incógnita E sub 2 lambda y E sub 2 y. Pero en vez de igualar a 0 las componentes del tensor de Ricci, lo vamos a multiplicar por su correspondiente métrica contravariante, que son estos factores que aparecen acá, y luego vamos a sumar estas componentes previamente multiplicadas por las componentes contravariantes y vamos a obtener este término. Este término lo vamos a igualar convenientemente a una función f de r que nos permite aproximar E sub 2 lambda, el coeficiente radial. La más sencilla que proponemos es k sub 2 sobre el radio al cuadrado, lo que al simplificarse con el primer miembro, y obtenemos que nuestro coeficiente radial E sub 2 lambda es igual a esta expresión. Luego, posteriormente, tenemos que determinar el término temporal E sub 2 y. Tomamos las primeras componentes del tensor de Ricci y luego igualamos a dos funciones a determinar convenientes. Tal como se observa acá. Una, FR1, va a ser igual a una constante K1 sobre el radio al cubo. Y las otras dos no las vamos a definir porque se van a anular posteriormente en la suma, como observamos acá. Luego, operando esto, vamos a obtener esta derivada, la cual integramos y vamos a obtener nuestro coeficiente temporal E sub 2 y. Para completar la definición del coeficiente, de este coeficiente, vamos a adoptar la constante K1 tal cual a la ya adoptada por Schwarzschild. Esto es K1 igual a 2m igual a 2 por la constante gravitacional por la masa del cuerpo masivo central sobre la velocidad de la luz al cuadrado, con lo que el coeficiente métrico temporal se convierte en exactamente el mismo obtenido por la métrica de Schwarzschild. Y para completar nuestro coeficiente métrico radial, E sub 2 lambda, debemos elegir nuestra constante K sub 2, la cual lo haremos igual
igual a 2pi por el radio de Schwarzschild sobre L, donde L es una constante con dimensión de longitud a determinar, con lo que la métrica modificada de Schwarzschild toma la siguiente forma, donde vemos que el coeficiente radial, en vez de figurar en el denominador el radio, figura la constante L, su correspondiente métrico tensor asociado. Y ahora, a partir de acá, de esta métrica modificada, vamos a determinar la ecuación de la trayectoria siguiendo los pasos que usualmente se utilizan. Primero debemos determinar la ecuación de la geodésica, que se realiza en base a esta expresión. Y obtenemos cuatro ecuaciones de la geodésica, de las cuales, si tenemos en cuenta que las órbitas planetarias se realizan sobre planos, tenemos una coordenada angular constante. Por lo tanto, podemos igualar la coordenada angular θ constante pi sobre 2, por lo que sus derivadas van a ser iguales a 0. Nos quedan tres ecuaciones, de las cuales la segunda está en función de las otras dos. Por lo tanto, son necesarios agregar la 1 y la 3. Y ese resultado de la integración, introducirlo en la métrica para así obtener la ecuación de la trayectoria y su posterior solución. La integración de la primera ecuación de la geodésica admite dos expresiones. Nosotros vamos a utilizar esta. Y la integración de la tercera ecuación es esta. El momento angular por unidad de masa sobre el radio al cuadrado. Luego, en la ecuación de la métrica, vamos a hacer algunas simplificaciones. Y vamos a hacer diferencial igual a la velocidad de la luz por diferencial de tau, para mejorar su expresión. Hacemos manipulaciones y arribamos en definitiva a esta ecuación, donde hemos sustituido las integraciones de la geodésica en la métrica, obteniendo finalmente la ecuación esta A. Nos falta determinar nuestra constante para establecer la ecuación de la trayectoria. Pero previamente vamos a adoptar adicionalmente de que tanto el momento angular como k cuadrado pueden estar afectados por factores de corrección relativistas, tal como se indica acá en esta ecuación, a los efectos de simplificar la operación de las ecuaciones subsiguientes. Acá tenemos nuestro momento angular por unidad de masa afectado por un factor de corrección relativista, con lo cual nuestra constante k cuadrado adopta esta expresión, una constante c por el momento angular al cuadrado por unidad de masa afectada por los factores de corrección relativista. Retomando la ecuación A y sustituyendo k cuadrado por la expresión anterior con los factores de corrección relativista, vamos a obtener, luego de algunas manipulaciones, finalmente esta ecuación de la trayectoria, tal como observamos acá. Que en este punto, en el mismo paso con la obtenida desde la métrica de Schwarzschild, vemos que no hay mayores diferencias. Vemos que no hay mayores diferencias. Esto es, obsérvese, que son muy similares ambas. Como se practica usualmente en este punto, para su integración se realiza el cambio de variable u por 1 sobre el radio, es decir, se toma una variable como inversa del radio, y teniendo en cuenta que
esta derivada es igual a el momento angular por unidad de masa por la derivada al cuadrado, por esta derivada al cuadrado. Con lo que finalmente, luego de algunas manipulaciones, arribamos a la ecuación que tenemos acá, la cual finalmente se deriva con respecto a la coordenada angular phi y al momento angular al cuadrado, y obtenemos nuevamente la ecuación de la trayectoria, ahora en términos de u y de phi, tal como se muestra acá. Esta es la ecuación de la trayectoria finalmente obtenida. Proponemos como solución de esta ecuación una función u tal como la tenemos acá, una función u la cual vamos a proceder a operar. Aclaramos en esta función u, f es una constante a determinar y es excentricidad. Hacemos, operando, obtenemos las derivadas de u con respecto a phi, la ecuación de la trayectoria, y resolvemos. La estrategia es tratar de eliminar los términos en la coordenada angular phi, para así obtener algunas simplificaciones. Manipulando y luego simplificando, cancelamos los términos en la coordenada angular phi. Acá. Con lo cual la ecuación se reduce a una ecuación de segundo grado, pero con dos incógnitas, f y l. Por lo que vamos a tener que asumir adoptar una, en este caso adoptamos f, la variable f, como el radio de Schwarzschild al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado sobre el momento angular por unidad de masa al cuadrado. Con este valor de f, ahora sí podemos efectuar la resolvente de una ecuación de segundo grado, con lo que llegamos a que el término L tiene la siguiente expresión: L es igual al momento angular por unidad de masa al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado, que es igual a la inversa de f. Con esto se comprueba la solución propuesta, que es la solución de la trayectoria. En términos de R, esta ecuación se expresa de la siguiente manera. Ahora sí, estamos en condiciones de determinar o calcular algunas variables de la trayectoria. En este caso, vamos a calcular la medida del avance del perihelio de Mercurio. El avance de cada órbita está dado por esta ecuación, y efectuando los cálculos, calculamos el radio de Schwarzschild, el cual nos da 1470 metros, y el L, que nos da 5,62 por 10 a metros. Obsérvese que la proporción entre ambas es enorme, es decir, si dividimos m sobre L, vamos a tener que esto prácticamente, este cociente tiende a 0. Pero bueno, prosiguiendo con el cálculo de nuestro avance del perihelio, concluimos con los cálculos y llegamos a un resultado de 5,16 por 10 a la menos 7 radianes por vuelta. Si tenemos en cuenta que cada 100 años tenemos 414 órbitas, esto nos da un avance del perihelio de 44 segundos de arco cada 100 años, lo que verifica los datos experimentales. La solución propuesta
también es de fundamental interés, ya que la misma puede obtenerse de la siguiente métrica. Entonces, hemos afectado los coeficientes, las coordenadas angulares por una constante k minúscula omega, que es igual a nuestro coeficiente métrico radial anterior. Esta métrica permite incluso de obtener la misma ecuación de la trayectoria, simplemente la misma solución que ya hemos obtenido. La solución U que hemos obtenido ya también es solución de la siguiente ecuación, que es la ecuación de Binet, que hemos denominado ecuación de Binet en relatividad especial. Y a la que hemos comparado con la obtenida desde la métrica de Schwarzschild. Vemos que los tres primeros términos son los mismos, salvo el cuarto término relativista, en donde en el caso de la ecuación de Binet en relatividad especial es lineal, mientras que acá está elevado al cuadrado, lo que complica un poco el cálculo en la métrica de Schwarzschild. Expresamos la ecuación de Binet en relatividad especial en términos de R y T y obtenemos esta ecuación donde vemos los tres primeros términos de la mecánica clásica más el término relativista R cubo. Hemos agrupado algunas constantes en K mayúscula omega y en base a esto procedimos a realizar un programa para verificar esta ecuación. El programa se realizó en C++, complementado con librerías gráficas OpenGL y compilado en el entorno de desarrollo de C++. Los datos de entrada, como se observan acá, han sido escalados para que puedan estar dentro de la pantalla. Es un programa donde se ve el movimiento del planeta orbitando alrededor de el cuerpo masivo. Obsérvese que el Sol tiene una masa de 1,989 por 10 a la 30 kilogramos y acá el valor es mucho menor. Pero bueno, se han escalado para que se mantengan los mismos valores numéricos. Por ejemplo, el valor acá es el afelio de Mercurio, aproximadamente entre 69 y 70 millones de kilómetros. Acá está la velocidad de Mercurio de 39.000 kilómetros por segundo. Bueno, en nuestro caso más o menos 38.850. Para que esto se ajuste a la pantalla y se observe el planeta girando alrededor del Sol. El núcleo central del cálculo es este código, que es explícitamente haber puesto en código la expresión de Binet en relatividad especial en términos de R y T. Exactamente lo único que hemos hecho es transcribir en código esta expresión en donde observamos que la aceleración está en términos de la constante de gravitación, en el término clásico, que es el que observamos acá, y el término relativista con la constante K, como observamos acá. En los resultados vemos la idea clásica, es decir, sin el término relativista. Tenemos que después de alrededor de 414 órbitas, el planeta cruza el perihelio en 179,941 grados, mientras que con la salida relativista, incorporando el término K, el término relativista, obtenemos que el cruce se realiza en 179 grados, 952. Por lo que calculando, tenemos que la diferencia en ambos es 40 segundos de arco, lo que se aproxima significativamente a lo calculado. Esto es, el perihelio avanza 40 segundos de arco, que reiteramos muy significativamente de lo ya calculado. Como conclusiones, el programa informático se muestra satisfactorio para representar la ecuación de Binet en relatividad especial,
como así también la ecuación de Binet se muestra eficaz en términos relativistas, es decir, la ecuación de Binet modificada con los términos relativistas se muestra eficaz para describir el movimiento planetario en el sistema solar. El estudio del lagrangiano de esta ecuación de Binet reformulada abre paso a especulaciones sobre un posible potencial ampliado, como así también sobre posibles singularidades del momento en unidad de masa h. Pero bueno, antes de proseguir para la parte final, vamos a anotar algunas de las referencias que hemos usado, algunos clásicos y otros que nos han ayudado a arrojar luz para realizar esta presentación. Bueno, vamos a finalizar brevemente con esta digresión sobre el potencial gravitacional relativista. Partimos de la expresión de la ecuación de Wiener relatividad especial en términos de RT con nuestra constante K mayúscula sub omega. Acudimos al formalismo lagrangiano para realizar las siguientes expresiones, y a partir de acá obtenemos la ley de la conservación de la energía con E y U sub R, siempre teniendo en cuenta bueno, acá vamos a reiterar que podemos reexpresar las constantes mediante otras constantes, es decir, para realizar las operaciones que siguen. Es decir, tenemos nuestra ecuación, tenemos nuestro lagrangiano, y ahora, teniendo en cuenta estas igualdades, podemos reexpresar y obtener algunas fórmulas más. Teniendo en cuenta estas igualdades, vamos a realizar algunas manipulaciones y obtenemos que podemos expresar la ley de la conservación de la energía de dos formas, como presentamos y acá. Bueno, la única diferencia que tenemos es que podemos cambiar el signo del término relativista. A partir de esto podemos expresar u obtener un potencial que hemos asociado un poco al potencial de Lorentz, porque se asemeja bastante al potencial electromagnético. Después de algunas manipulaciones, este potencial es equivalente a este que hemos obtenido acá, que como vemos tenemos un campo gravitacional equivalente al eléctrico, y acá una velocidad que multiplica a un factor que en el electromagnetismo es el campo magnético E. La fuerza también la podemos obtener del potencial anterior, como también de la ecuación de Wiener en relatividad especial en términos de R y T, obteniendo esta expresión. También se puede obtener un potencial de Lorentz, y agrupando algunos términos, acá tenemos que la fuerza la podemos reexpresar en forma equivalente mediante esta ecuación, donde acá en vez de tener un campo eléctrico tenemos un campo gravitacional, y acá una velocidad que multiplica un factor a definir o determinar. Con esto hemos finalizado la presentación, y solo nos resta dar las gracias.